Ya que hemos expuesto hasta aquí, hermanos, las obras extraordinarias del Espíritu Santo, a partir de ahora vamos a comenzar a considerar las obras ordinarias del Espíritu Santo. Las obras ordinarias del Espíritu Santo. Cuando comenzamos con las obras extraordinarias, establecimos nuestro esquema para ambas vertientes, tanto las obras extraordinarias como las obras ordinarias, y dijimos que dentro de las obras de tipo ordinario del Espíritu Santo, encontramos 4 operaciones principales. La primera de ellas, vimos ya, eso ya lo vimos las veces pasadas, vimos que las obras ordinarias son las obras políticas, en primer lugar. Vimos que son las obras morales también. Vimos también que se trata de las obras naturales y de los dones intelectuales. Y en esta ocasión vamos a considerar la primera de estas obras del Espíritu Santo de tipo ordinario, que son las políticas. Es decir, la habilidad para el gobierno y para gobernar entre los hombres que el Espíritu Santo opera en los hombres. Y vamos a abordar este tema con el siguiente esquema. Primeramente vamos a considerar la necesidad de la operación. En segundo lugar, vamos a considerar la naturaleza de la operación. Y por último, vamos a ver una nota aclaratoria. Veamos entonces primeramente la necesidad de la operación del Espíritu Santo en cuanto a los gobernantes. Como vimos en una ocasión anterior, Dios no hace nacer algunos seres humanos con más capacidades que otros, sino que Dios nos crea a todos en condiciones semejantes. Vimos hace ya un tiempo y vimos que estas condiciones semejantes con las que el Señor nos crea a todos incluyen nuestras capacidades físicas de manera general y nuestras capacidades mentales también de manera general. Es decir, que de manera general solemos tener más o menos las mismas capacidades, un poquito más, un poquito menos otros, pero digamos que de manera en promedio todos tenemos las mismas capacidades físicas y mentales. ¿Qué pasa entonces con aquellos que tienen o parecen tener mayores capacidades? Hemos visto que es el Espíritu Santo el que las da, y vamos a ver en este caso cómo lo hace. Observen lo que la palabra del Señor nos enseña en Jeremías capítulo 10, versículo 14 y 15. La palabra del Señor nos enseña en Jeremías capítulo 10, versículo 14 y 15, y dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Hasta allí. Miren cómo el profeta nos está describiendo en palabras del Señor la condición del hombre en general. Dice, todo hombre. Noten que no dice algunos cuantos llegan a estas cosas. No, dice todo hombre. Todo ser humano se embrutece.
Así que hermanos, yo espero que aquí no haya personas con mucha sensibilidad para que se ofendan por estas palabras. Pero el Señor dice que todos somos brutos. ¿Se fijan? Todos somos brutos. Nos embrutecemos. Todo hombre, todo ser humano es bruto. Y dice, se embrutece a tal grado que se da a la idolatría. Ustedes después pueden leer el contexto. El profeta está denunciando acerca de la idolatría y está diciendo, somos tan faltos de entendimiento. Pues dice, y le falta ciencia, le falta conocimiento. Somos tan faltos de conocimiento, tan faltos de entendimiento y llegamos a embrutecernos a tal punto que venimos a la adoración de los ídolos. Y esto, hermanos, es como ya se ha visto en el primer mandamiento y en el segundo, una de las brutecidades más grandes que el ser humano puede hacer, la idolatría. Y luego dice el versículo 15, vanidad son, obra vana. Y luego dice, al tiempo de su castigo perecerán. ¿Quién va a perecer? ¿De quién está hablando? ¿De los ídolos? Bueno, dirá alguien, sí, los ídolos vanidad son, obra vana, pero luego dice, al tiempo de su castigo perecerán. ¿Se referirá a que Dios va a castigar a los ídolos? Está refiriéndose a los seres humanos. Estos que son brutos, dice, son vanidad y obra vana. De manera pues que el texto nos está estableciendo que todo el género humano es descrito como falto de ciencia. Todo el género humano es descrito como falto de entendimiento. Por eso decimos que todos nacemos brutos. Todos nacemos con falta de entendimiento. Vamos adquiriendo conocimiento y entendimiento a medida que vamos envejeciendo. Mientras tanto, no somos conocedores, ni sabios, ni nada de eso. Nadie nace sabio, nadie nace inteligente, nadie nace sobresaliente en ninguna cosa. Todos nacemos brutos, todos nacemos torpes, todos nacemos con falta de entendimiento. ¿Por qué creen ustedes que quién es quien quebra toda la vajilla de la casa? ¿Los papás? Por lo general, hermanos, son los niños. Cuando la pareja se casa, tiene su vajilla nueva y está todo bien bonito y acomodado, vienen los hijos y cuando ya están grandecitos, ya nomás queda cuando bien nos va un plato, una taza de toda la vajilla. Y eso, hermanos, es a causa de que todos nacemos en esa condición de falta de entendimiento, de torpeza en todas las cosas. Y vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo, por la gracia del Señor, esa pericia. La versión de la Biblia de las Américas nos dice en este versículo, les leo, todo hombre es torpe, dice, falto de conocimiento. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento. Así es como nacemos, torpes y faltos de conocimiento, todos de manera general, todos de manera comprensiva, es decir, total. Y ciertamente esta condición se agrava, hermanos, debido a la caída del ser humano en el pecado. Pero, ahora bien, es reconocido también, por otra parte, que para poder gobernar a otros se requieren grandes capacidades. Ya vimos cuán torpes somos y que todos nacemos torpes.
Pero cuando pensamos ahora por otro lado en el gobierno, se reconoce que para gobernar a otros se requieren grandes capacidades, capacidades intelectuales para poder gobernar a los demás. Se requieren también capacidades superiores de tipo emocional, porque no vamos a estar llorando a cada cosa que suceda, hermanos. Se imaginan tantas cosas que no tiene que pasar el que gobierna. Y también algunas cualidades físicas superiores también para que pueda soportar la carga del trabajo honesto y bien hecho que esto requiere. Además de una necesaria experiencia también en las actividades de gobierno para que pueda gobernar correctamente todo un pueblo o una nación. Y es por eso que la Escritura nos enseña de manera negativa que, por ejemplo, dice Eclesiastés 10:6, se los leo: «Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana». Nos está diciendo ese ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. Es decir, vimos ya, tiene la torpeza, la falta de conocimiento y la falta de madurez del muchacho. Lo que nos está diciendo de manera negativa que es necesario que el que gobierna no sea un muchacho, no sea un inexperto, no sea alguien al menos del promedio general, sino que sea alguien sobresaliente en ese sentido. Dice Isaías 3:4, por ejemplo: «Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores». Lo que el Señor está aquí diciendo es una amenaza de juicio, y como castigo les está diciendo el Señor: ¿saben cómo los voy a castigar? Les voy a poner jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. ¿Por qué? Porque esto ya nos está diciendo entonces que estos jóvenes y estos muchachos tendrán mucha falta de experiencia, mucha falta de conocimiento y tendrán también mucha torpeza. Dice también otro texto: no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. En este sentido, esta expresión de que no conviene que el siervo sea señor de los príncipes implica muchas cosas, hermanos, incluido un rechazo a lo que es la práctica de la democracia actual. Pues el texto nos está diciendo que no conviene que cualquier siervo se levante y gobierne sobre los poderosos. ¿Por qué? Porque es siervo, no tiene la educación, el entendimiento, el conocimiento, las capacidades para gobernar a aquellos que están encima. Dice también el Proverbio 28:16: «El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días». Noten entonces también que aquí se nos está diciendo que el falto de entendimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a gobernar mal. Y entre las cosas malas que va a hacer es que va a multiplicar la extorsión. Y entonces esto va a hacer que el gobierno y el pueblo vaya a la ruina. Pero de manera positiva la Escritura también nos dice: «Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber». El texto nos está diciendo, está implicando, hermanos, que esta sucesión dinástica, en este caso de los reyes, traía el beneficio también de que el hijo del rey era instruido, era capacitado, era enseñado
para que pudiera gobernar correctamente. Y esto era una gran ventaja, dice el texto: bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. Es decir, es una persona que ha sido educada y preparada para gobernar, como lo eran en este caso los hijos de los reyes en las dinastías de las monarquías. Dice también otro texto: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Todos estos textos entonces nos están diciendo, hermanos, que para gobernar se requiere sabiduría, que para gobernar se requiere entendimiento, que para gobernar se requieren capacidades que están por encima del promedio de las personas en general. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: cuán grande es la carga con la que va acompañado un gobierno justo y útil, así tan grandes y numerosas son las tentaciones a las cuales el poder y la confluencia de las cosas terrenales invitarán y atraerán hacia ellas. De tal manera que si sin alguna ayuda especial del Espíritu de Dios, los hombres no tienen más remedio que hundirse bajo el peso de esta carga y descarriarse miserablemente en su ejercicio y administración. Termina la cita. Lo que nos está diciendo el pastor puritano, hermanos, es que cuando tomamos una persona y la ponemos ahí, son tantas las cargas de un gobierno. Imagínense, hermanos, si tan solo, yo no sé cuántos han intentado hacer una cosa así, pero tan solo organizar a la cuadra allí de donde ustedes viven para arreglar la calle o lo que sea de alrededor, hermanos, es algo tan complejo, ¿se han fijado? Yo no sé si a ustedes les ha tocado estar en esas comunidades en donde se tienen que poner de acuerdo todos los vecinos en condominio para poder hacer alguna cosa. Si eso, hermanos, es un problema, ¿cuánto más en una colonia entera, en un municipio, en un estado, hermanos? Ahora imagínense en un país como el nuestro, 32 estados, con tantas diferentes cosas y situaciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Las cargas son, pero innumerables y pesadas, tantas, incluso dice el pastor puritano, que así de innumerables como son las cargas y de pesadas, así también son de numerosas las tentaciones del poder para que el hombre se desvíe a la corrupción. Entonces dice, y si un hombre que es puesto allí no es capacitado por Dios para resistir tanto la carga como las tentaciones, dice, se hundirá con el peso de la carga. Es decir, reventaría y renunciaría al cargo. O se descarriaría miserablemente en el ejercicio de su administración. Es decir, se corrompería completamente hasta convertir su gobierno en una tiranía. Y todo parecido con nuestra realidad actual, hermanos, es mera coincidencia. Pero noten que es Dios quien tiene que capacitar a un ser humano para esas cosas, porque si nosotros estuviéramos ahí, en nuestra condición natural reventaríamos. No podríamos con una carga de ese tamaño, hermanos. ¿Y por qué esas personas sí pueden con esa carga? Porque el Señor, por el Espíritu Santo, vamos a ver, les capacita. Esta era también
la situación de la que el rey Salomón era muy consciente. Su padre ya había sido un rey y seguramente él había observado todas las cargas que su padre tenía y todas las ocupaciones y tareas y todas las cosas que el rey David tenía que pasar. Y cuando él se enfrenta a esa situación, él está temeroso y acude al Señor y le pide ayuda. El Señor, recuerden ustedes que le da a escoger qué quiere que le conceda y él, conociendo esta necesidad de poder tener habilidades para llevar bien un reino de este tamaño, él pide, como ustedes recordarán, sabiduría para guiar y gobernar a ese pueblo. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros esa capacidad. Dios tiene que darla y tiene que proveerla a fin de que podamos hacer un mediano buen trabajo en la medida evidentemente en la que el Señor nos provea de esa gracia y capacidad. Ahora bien, el gobierno de las naciones es una de las actividades también de mayor interés e involucramiento de parte de Dios. Y por ello se nos dice que el corazón del rey está en la mano del Señor para inclinarlo a donde Él quiere. De manera entonces, hermanos, que si Dios tiene el control y el gobierno de todo el mundo, y si el Señor está conduciendo todos los acontecimientos de la tierra y de la historia hacia el cumplimiento de sus decretos, los gobernantes son personas de especial interés de Dios en ese sentido, para poder producir los efectos que Él desea en las naciones, en los pueblos y también en su mismo pueblo. De manera entonces, pues, que Dios se involucra directamente y más directamente con esta clase de gobiernos, hermanos, que en otras formas de actividades humanas. Es a través de estas autoridades que Dios es también reconocido en la tierra, y es a través de estas autoridades que el Señor generará y hará el bien a una nación, y es a través de esas autoridades que Dios traerá castigo a esa nación. Ciertamente en otras épocas, hermanos, el Señor castigaba a una nación enviando, por ejemplo, una plaga o una mortandad. Entonces, era claro que el Señor estaba castigando allí. Sin embargo, el Señor no siempre va a operar de la misma forma y de esa forma. También para castigar a las naciones, el Señor obrará en los gobernantes o no obrará en los gobernantes, de modo que estos pues terminen haciendo todas sus fechorías, sus injusticias, sus torpezas, y sus torpezas y malas decisiones ocasionen el mal para sus naciones que ellos están gobernando. Dice la Escritura en Romanos capítulo 9, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Miren pues cómo el Señor nos dice claramente que Él levanta a los grandes reyes. Él los pone allí. De hecho, Él los pone a todos. Y Él, conforme a sus propósitos, ha de capacitar con algunas operaciones a algunos y a otros no.
o solo con unas pocas para que resistan y no truenen allí. ¿Sí me explico? El Señor levanta a los dos reyes, a uno le da sabiduría y le da capacidad, inteligencia para guiar a la nación y hacerla prosperar, y a otro solo lo levanta y le da capacidad para resistir y aguantar y que siga ahí cometiendo sus mismas torpezas. ¿Me explico? Y al final los efectos serán contrarios. Es también pues a través de su intervención en estos gobiernos que en su gracia común el Señor restringe el pecado del hombre a través de leyes y de justicia que este gobierno imponga en su nación, y con ello también preservará a su pueblo. Noten entonces el especial interés de parte de Dios con respecto a las autoridades, a los gobiernos, pues es también a través de ellos como el Señor restringirá el pecado, les dará entendimiento y hará que esos gobiernos pongan leyes justas y persigan la maldad y el pecado y lo castiguen con justicia para que haya paz, para que haya seguridad y para que haya prosperidad. Cuando hay todas estas cosas, entonces hay también bonanza para no solo las naciones, sino para el pueblo del Señor, que como vimos ya, está dispersado entre todas las naciones. Sin embargo, cuando el Señor ha querido también castigar a una nación, levanta a aquel hombre, le da la capacidad de resistir toda la presión y los problemas, pero no la inteligencia y la sabiduría para obrar justicia. ¿Y qué hace? Empieza a poner leyes injustas, empieza a generar impunidad, corrupción y cuanta cosa, y todo se viene abajo. Mucha gente, y sobre todo en estos días, hermanos, con esa gran controversia de la reforma a la ley del Poder Judicial, mucha gente desconecta completamente el tema económico del tema político y judicial y dice, no, ¿por qué lo que hagamos en la política va a afectar la economía? Claro que va a afectar, hermanos, está totalmente relacionadas estas cosas. Las decisiones políticas afectarán la economía de los países y esto hará que se vayan a la ruina. Pero miren la falta de sabiduría que el Señor no quiso dar ahí a esos gobernantes y les dejó en su necedad. ¿Por qué? Porque Él quiere castigar a la nación. Él ha determinado que esa nación sea castigada y los deja en su necedad a los dirigentes para que hagan cuanto arbitrio y entonces reciban las consecuencias de sus propias decisiones y de sus propios pecados. Sin la intervención de Dios en los gobiernos del mundo, la humanidad entera se corrompería, hermanos, hasta el extremo. El mundo se llenaría de violencia y de desorden y reinaría un caos total al mero estilo de las películas post-apocalípticas. ¿Han visto esas películas post-apocalípticas donde dicen que todo está destruido y la humanidad se acabó y cuanta cosa y solo sobrevivieron algunos cuantos? Eso sería una realidad si el Señor no interviniera en los gobiernos del mundo. Si el Señor no restringiera el pecado de los hombres, hermanos, esas cosas serían verdaderas realidades. Pero el Señor interviene en los gobiernos para preservarlos de esos desastres. Por lo tanto, Dios siempre está
rigiendo todos los acontecimientos gubernamentales de las naciones para restringir el pecado, para traer bienestar o para traer castigo. Y para ello nos dice la Escritura que Él pone reyes y Él también los quita. Dice Daniel 2:21. En otras palabras, si Dios quiere traer castigo a una nación, como leímos en Isaías 3:4, Él pondrá jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Pondrá por esos procesos que ahora se llaman democráticos, personajes que no tienen capacidades en ninguna forma y los pondrá allí y solo les dará la gracia de resistir, como les decía, para que hagan todas las torpezas que les son naturales a este tipo de personas. Y entonces toda la nación termine, como decimos coloquialmente, pagando el pato. Es decir, si Dios ha querido castigar a una nación por su pecado, Él pondrá en el gobierno personajes inexpertos, ignorantes y codiciosos que castiguen al pueblo con espinos, con impuestos, con opresión, con impunidad y con injusticia. Y así el Señor estará dando su pago a la nación por su pecado. Pues como hemos dicho en otras oportunidades, hermanos, también es una realidad que debemos reconocer que el crecimiento y la fortaleza del crimen organizado en nuestro país, que de hecho estamos en el número 1, hermanos, por si no lo sabían, a nivel mundial, México es número 1 en crecimiento y poder de cárteles en todo el mundo. ¿Y por qué estamos así? Porque el Señor ha querido castigar a la nación por su pecado con estas plagas. Porque esa es una plaga, hermanos, y el Señor la ha traído para castigar el pecado de esta nación. Pero cuando Dios ha querido hacer bien a una nación, Él proveerá del entendimiento y la sabiduría a los gobernantes para que, como dice Proverbios 24:3, con sabiduría edifiquen la casa y con prudencia la afirmen. Y así será, hermanos. El Señor pondrá a esos gobernantes y los capacitará para que con sabiduría edifiquen la casa y con prudencia la afirmen. Ahora bien, como les decía, esto no significa que Dios no capacite al gobernante de cuyo pueblo quiere castigar. En efecto, también lo capacitará, solo que en medidas diferentes y en áreas diferentes a aquel cuyo pueblo quiere bendecir y preservar. En palabras del pastor puritano John Owen, cito, dice él: sin embargo, el máximo de lo que los hombres pueden obtener de este tipo de capacidad por sus esfuerzos ordinarios y por una bendición ordinaria sobre ella, no es suficiente para algunos fines especiales que Dios se propuso en y por su dominio y gobierno. Así que el Espíritu Santo a menudo da una mejora especial de sus habilidades de la mente por su propia operación. ¿Pero en qué consiste esta mejora especial de sus habilidades? Para responder a esa pregunta, pasemos entonces a nuestro segundo encabezado, que es la naturaleza de la operación del Espíritu Santo. Acompáñenme por favor al libro de los Proverbios en el capítulo 8, en el versículo 14.
Proverbios capítulo 8, versículo 14. Vamos a leer el versículo 14, 15 y 16. Observen entonces lo que nos dice la Escritura. Aquí está hablando de la sabiduría. La sabiduría es quien está hablando y diciendo estas palabras en una manera metafórica, ¿verdad? Dice el 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Hasta allí. Esta sabiduría de la que habla nuestro pasaje, hermanos, es la que Dios otorga a los gobernantes de la tierra. Y esto lo hace conforme a su soberano decreto para, en primer lugar, elevar al hombre común de su baja condición hacia el trono del gobierno. Pues dice Daniel 4:17, les leo, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Noten que el texto nos está diciendo que el Señor levanta al más bajo, al más torpe, al más simple, al más ignorante, lo puede tomar y levantarlo y ponerlo a la cabeza del imperio más grande. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Va a haber una tremenda destrucción. No necesariamente, pues aquí es donde viene la intervención de Dios. Pues lo segundo que hace el soberano decreto de Dios es que le da sabiduría a esa persona para gobernar. Le da la prudencia para hacer justicia y la fuerza para ostentar el poder de una gran nación o de un imperio. Pues dice el texto, por mí reinan los reyes. ¿Por qué? Por la sabiduría. Los príncipes determinan justicia. Dice el texto, por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Dios, pues, da sabiduría a esas personas que estaban antes en la misma condición en cuanto a sus capacidades, en cuanto a sus habilidades que el resto de las personas, o incluso las más bajas de las personas. Y el Señor les da esa sabiduría para que puedan reinar. ¿Y cómo es que les otorga estas cosas? Por las operaciones del Espíritu Santo. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen, que dice, las operaciones del Espíritu Santo eran aquellas por las cuales él mejoraba mediante impresiones inmediatas de su propio poder las facultades y habilidades naturales de las mentes de los hombres, y estas con respecto a los aspectos políticos, morales, naturales e intelectuales, dones por los que capacitó a varias personas para la regencia y para el gobierno civil entre los hombres. Termina la cita. Está diciendo lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. El hombre tiene las mismas habilidades o esas habilidades prácticamente nulas de todos los demás. Y cuando el Señor le pone por rey, pues Él le levanta, dice el texto, desde lo más bajo y le pone por rey, Él lo capacita. Por esta razón, hermanos, nosotros en este sentido no nos preocupamos porque el que sea el oficial de la iglesia
sea una persona que haya terminado un doctorado en tal cosa, que sea la persona más inteligente de la iglesia o que sea el empresario más grande de todos y exitoso, porque ahí se ve que tiene entendimiento y conocimiento. No, hermanos, porque esto no funciona así. El Señor escogerá soberanamente al que Él quiera y al más torpe, si ustedes quieren, y le pondrá en ese lugar y con su espíritu le capacitará para hacer lo que en realidad nadie puede hacer. ¿Me explico? Es un poder total, completamente, que viene de Dios y que no está en las habilidades naturales de los hombres. En algunos casos, cuando Dios da esta capacitación, cuando se trataba del pueblo de Dios, cuando Dios iba a capacitar a un gobernante de su pueblo, y a manera de autenticación también o de respaldo de la introducción de una nueva forma de gobierno, Dios otorgó sus operaciones a estos que iban a gobernar junto con la manifestación de los efectos de su poder mediante algunos signos externos y visibles de su venida sobre aquellos quienes Él estaba capacitando. Es decir, que cuando, hablando del pueblo de Dios, en este caso la nación de Israel, cuando Dios iba a introducir una nueva forma de gobierno, digámoslo así, el Señor los levantaba y los ponía en ese lugar, pero, repito, exclusivamente en el caso del pueblo de Dios, no en las demás naciones. Solo ocurría en el pueblo de Dios, que cuando Dios los levantaba y los capacitaba, había ocasiones especiales, principalmente en aquellas en las que el Señor estaba introduciendo un nuevo modelo de gobierno. El Señor no solo capacitaba sus mentes y sus habilidades naturales, sino que además les concedía algunos signos externos y visibles de que el poder de Dios estaba operando sobre ellos. Por ejemplo, cuando se instituyó por primera vez el Sanedrín o el Tribunal de los 70 ancianos, que en sus comienzos llevaría junto con Moisés la carga del pueblo, del gobierno del pueblo, en este caso de la nación de Israel, se nos dice que el Señor puso su espíritu sobre ellos y que el espíritu reposó sobre ellos. Les voy a leer Números 11, dice el versículo 16 y 17. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y son principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y dice el verso 25, entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Hasta ahí. Este acontecimiento ocurre, recordarán ustedes, cuando el suegro de Moisés observa que son muy largas las filas de los que quieren pedir audiencia con Moisés, y le recomienda y le dice, pues pon ancianos. Entonces, él va y consulta al Señor, y noten que es el Señor en realidad quien le da la orden y le dice, pues toma 70 varones de los principales
y ponlos a que gobiernen junto contigo y ellos van a juzgar las cosas más pequeñas. Aquí es donde se estableció lo que para tiempos de nuestro Señor Jesucristo era conocido como el Sanedrín. Ellos iban a ayudar a gobernar, ellos eran gobernantes también de la nación. Y miren cómo aquí cuando el Señor les coloca o los instala, digámoslo así, les da, además de las capacidades para gobernar, les da también el espíritu que estaba en Moisés, y ellos en esa ocasión profetizan. La constitución de este Sanedrín, de estos ancianos, tenía el propósito de colaborar en las tareas del gobierno del pueblo, tarea que antes recaía solamente sobre los hombros de Moisés. Y para capacitarlos para tal labor, el Espíritu de Dios que estaba en Moisés reposó también sobre ellos. Las capacidades que el Señor le estaba dando a Moisés, dice, tomó de esas mismas capacidades, es lo que está diciendo, y se los puso sobre ellos. Porque cuando dice que tomaré del espíritu que está en ti, los pondré en ellos, no es que va así, no se refiere al espíritu de Moisés, al alma de Moisés, ni se refiere a que del espíritu que te di, te voy a quitar tantito y les voy a poner a ellos. No, lo que está diciendo es las mismas capacidades que te di a ti por el Espíritu Santo, se las voy a dar a ellos también. Pero noten que dice de esas, no está diciendo que todas, sino algunas de ellas también operarán en estos. Es decir, que el Espíritu obró en ellos las mismas habilidades para el gobierno que Moisés había recibido. El Espíritu obró en ellos sabiduría, obró en ellos rectitud, diligencia, prudencia, valor, celo, clemencia y un largo etcétera de operaciones que el Espíritu da a los que gobernaron su pueblo. Y decimos que esta señal adicional de las operaciones del Espíritu Santo para el gobierno, que en este caso fue la profecía, era meramente una manera de autenticación y respaldo en la introducción de esta nueva forma de gobierno, porque se considera por el significado del término hebreo que estos ancianos solo profetizaron aquella vez y que no lo volvieron a hacer. Es decir, que el Señor les da esa gracia esa vez, en esa, digamos, inauguración, y después ellos no vuelven a profetizar más. Pero que este signo externo es dado, vamos a ver también, para que el pueblo vea el respaldo de Dios a esta forma de gobierno y a estos gobernantes. Y esta es la razón por la que cuando Dios introdujo también otro de los cambios importantes de gobierno, cuando introdujo la monarquía en el pueblo, en la nación de Israel, la Escritura nos dice que Dios le cambió el corazón al primer rey, a Saúl. En 1 Samuel 10:9 dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó, dice el versículo 10. Noten entonces que aquí ocurrió algo muy semejante a lo que ocurrió cuando aquellos ancianos fueron puestos para gobernar. Ahora se estaba introduciendo un gobernante nuevo, una nueva forma de gobierno en la nación, y por eso hemos dicho siempre que la monarquía no fue un accidente, ni era que Dios no quería que hubiera monarquía. No, aquí el Espíritu Santo está demostrando también con sus operaciones que cuando se coloca al primer rey, dice 1 Samuel 10:9, que Dios le cambió el corazón. Lo levantó y operó en su mente, en su corazón, y además de todo, le dio la gracia de que profetizara a él.
Este espíritu entonces venía sobre él para dotarle de las capacidades intelectuales, emocionales y físicas para el gobierno real. También se manifestó como un signo adicional para legitimar la procedencia de este cambio. Que nadie dijera, no, pero se me hace que eso se le ocurrió a Samuel, Dios no le ha de haber dicho, él lo inventó. O al revés, Samuel dijera, no, yo no quería nada de esto, Dios tampoco, el pueblo malvado fue el que escogió eso. Como vieron que todos le hacían así, pues ellos también quisieron, entonces por eso introdujimos este gobierno malvado que no es de Dios. No, el Señor capacitó y cambió el corazón de Saúl e incluso lo hizo profetizar. Le dio una señal de parte de Dios que todos vieron y dijeron, oye, ¿esto es de parte de Dios? Aquí hay un milagro operándose ahí, me explico. Y dado que Saúl había sido recientemente elevado desde una condición baja, pues luego Samuel mismo le dice, tú te considerabas bajo a tus propios ojos, de baja dignidad. La comunicación del Espíritu de Dios fue acompañada en este caso por la señal y signo visible de la profecía, para que las personas que pudieran despreciarlo u oponerse a su gobierno considerando o alegando falta de aptitud para el cargo, pudieran asentir a su gobierno y decir, bueno, no, entonces ya no tengo nada que decir. Yo iba a decir que como ese cuida cabras y que se le pierden todavía, ¿cómo nos va a gobernar? ¿Sí me explico? Pero cuando el poder de Dios se manifestó de esa forma, entonces dijeron, pues bueno, ya me callo. Dios está ahí, ya no puedo decir yo nada. ¿Sí me explico? Y es por eso, noten que cuando el Espíritu del Señor, esas operaciones capacitadoras para el gobierno, le abandonaron a Saúl, quedó el Saúl que era de siempre. ¿Sí me explico? Ese Saúl que vemos agarrando la lanza y queriendo matar a David, persiguiendo a David por todos lados, atacando de manera imprudente a los filisteos y luego castigando al ejército diciéndole, no, nadie va a comer nada o lo mato hasta que no hayamos vencido a los filisteos. O sea, una serie de torpezas, hermanos, que viene a ser este Saúl al punto incluso de mandar matar a los sacerdotes en la ciudad de Nob. O sea, ese perverso era el que estaba allá, pero joven todavía, y el Señor, ¿qué hizo? Le cambió el corazón, dice primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, y le capacitó, y fue un hombre completamente diferente. Pero esto hasta que el Espíritu lo dejó. Esas operaciones se retiraron y a partir de allí fue el mismo perverso, torpe de siempre. Por último, en cuanto a este punto, quisiera traer una gloriosa realidad a nuestras mentes, hermanos. Y es que esta venida del Espíritu Santo en sus operaciones a Saúl fue lo que se utilizó para instituir la ceremonia del ungimiento a los reyes en su toma de posesión como una señal de la comunicación de los dones del Espíritu Santo. ¿Me explico? Dado que esto solo iba a ocurrir con el primer rey, por eso les decía que este signo visible solo ocurría en la introducción, así como hemos visto en muchas otras cosas, solo ocurre en la introducción. Los que seguían adelante no significa que no eran
ungidos con el Espíritu Santo, capacitados, claro que lo eran. Pero ¿qué es entonces lo que hizo el pueblo? Y obviamente instituido por el Señor, entonces comenzaron a ungirlo con el aceite a los reyes en el día de su coronación. Se les ungía con aceite que estaba representando la operación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, o más bien el venir del Espíritu Santo sobre ellos para capacitarles para su labor. Y por eso todos los reyes eran ungidos, porque se simbolizaba que el Espíritu venía sobre ellos para capacitarlos. Pero aún más glorioso que eso, hermanos, es que aunque este ungimiento a los reyes estaba señalando la comunicación de los dones del Espíritu Santo para su labor, por encima de todo, este ungimiento estaba señalando a nuestro Señor Jesucristo, quien sería ungido con toda la plenitud del Espíritu Santo, de quien el ungimiento de los reyes solo era un tipo que señalaba a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo muy hermoso, hermanos, porque aquí también se reafirma la completa humanidad de nuestro Señor. Pues no es que Él era un hombre capacitado, un hombre pleno, es decir, no es que era un hombre sobresaliente, Superman con habilidades mayores que las del resto de los seres humanos para hacer tal o cual cosa, no, era como nosotros. Y el Espíritu Santo vino y lo ungió, pero a él plena y completamente para su labor. Y veamos por último una nota aclaratoria. Como hemos visto ya, hermanos, las operaciones del Espíritu Santo son completamente precisas y específicas. Las operaciones del Espíritu Santo son precisas y específicas. Estas operaciones o dones no se dispensan en todas sus formas en una sola ocasión, ni en todas sus medidas a todos a quienes se les conceden. Es decir, estas operaciones son precisas y son específicas porque no se dispensan en todas sus formas en una sola ocasión. Como decíamos en otra oportunidad, no es que se derrama el Espíritu y ¡pum!, ya todo lo que el Espíritu puede dar y hacer ya se le dio a esa persona. No, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, viene para operar las gracias y dones específicos determinados para el propósito por el cual el Espíritu Santo le está ungiendo. ¿Me explico? Y no es que viene y derrama todos los dones que puede dar. No, solo si solo va a venir a traer uno solo, va a venir y va a derramar un solo don y nada más. Es una falsa idea, y que muchas veces trajimos del pentecostalismo, el pensar que cuando el Espíritu Santo viene me da todo lo que puede dar, o todo lo que la Biblia dice que el Espíritu Santo da. No, viene una vez y me da una cosa en particular. Y cuando viene y da estas cosas, no las da en la misma medida a todos tampoco. Aunque viene sobre uno con sabiduría y sobre otro también con sabiduría, no les da la misma sabiduría a los dos. ¿Sí me explico? Esto es obvio, miren ahí a Salomón. ¿Quién le igualó en sabiduría? En este caso,
además de nuestro Señor Jesucristo, ningún ser humano recibió esa medida. De manera entonces, pues, que no, el Espíritu Santo no dispensa sus operaciones en todas sus formas en una sola ocasión, ni en todas sus medidas a todos a quienes se les conceden, porque esto ni siquiera ocurre con los cristianos. Ni siquiera con los cristianos es así, hermanos. Nos dice 1 Corintios 12, 18, que Él reparte a cada uno como Él quiso. ¿Por qué ustedes, primero siendo varones, por qué no todos vienen, se ponen delante del púlpito y comienzan a predicar la palabra del Señor con denuedo y gracia? ¿Por qué no? Porque el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiso. Y de aquellos a quienes el Señor dio, a algunos da una medida y a otros da otra medida. Porque no todos tienen la gracia, por ejemplo, del servicio al Señor en otras formas o en otras cosas, en aconsejar a los hermanos, en exhortar a los hermanos, en consolar a los hermanos, porque no todos tienen todas esas gracias, porque el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiso, y aun que a 2 o 3 dé el mismo don, la misma operación, va a ser en medidas diferentes como Él quiso. Qué impresionante, ¿no les parece? Y así como vimos que en el don extraordinario de la profecía, el Espíritu no comunica la gracia santificadora, lo mismo ocurre con los dones que da el Espíritu Santo para el gobierno de las naciones. Es decir, que no santifica el Señor a ninguno de los reyes a quienes opera las gracias necesarias para el gobierno. El Espíritu Santo no vino a santificarlo, por lo que no será santo ni salvo. Vino a darle la sabiduría y la inteligencia para que haga la función que el Espíritu determinó. Miren, a el rey Ciro, dice Isaías 45:1, así dice el Señor a su ungido. Y si así le dejáramos, ustedes estarían pensando que se trata de Cristo. Y de hecho, si lo mencionamos en el griego, diría, así dice el Señor a su Cristo, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar a las naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Nuestro texto nos dice que Dios le llama ungido a un impío. ¿Sí, hermanos? Así que esa celebración, pues, que se suele dar en el pentecostalismo y el carismatismo, de que tenemos la unción, pues la verdad es que los impíos también tienen unción del Espíritu Santo. Todos los gobernantes tienen la unción del Espíritu Santo. Pero ahora entendamos que esa unción no significa que el Espíritu Santo esté ahí, no significa que va a hacer todo lo que el Espíritu Santo hace. No solo va a capacitar y dar dones según la naturaleza de lo que ese trabajo requiere.
por lo que entendemos que tal unción no es otra cosa que las operaciones del Espíritu Santo, las cuales, como vimos, con respecto a los reyes, también se llama unción. Ciro tenía una doble obra para hacer para el Señor. Y para estas dos obras que iba a hacer, él necesitaba la capacidad especial, la operación del Espíritu Santo para hacer estas tareas. Porque él debía ejecutar los juicios de la venganza de Dios contra Babilonia, por ejemplo, por un lado, y por otro lado debía liberar al pueblo de Dios para que pudiera reconstruir el segundo templo donde nuestro Señor Jesucristo predicaría. ¿Se fijan la importancia entonces que cobraba este personaje ahora? Y después en la escritura también se nos habla de Ciro e Isaías 46:11 le llama ave de rapiña. Es decir, la escritura misma reconoce que Ciro es un malvado, es un perverso, pero que el Señor, como vimos al principio, en el propósito de llevar a cabo sus decretos y sus planes, Él va a tomar a Ciro, lo va a levantar y lo puso en el lugar donde lo puso, lo capacitó, le dio sabiduría, estrategia para la guerra, fuerza para vencer a Babilonia, los derrotaron, los destrozaron y se pusieron en su lugar, y luego Dios le inclinó el corazón para liberar al pueblo que había sido cautivo por los babilonios y que este pueblo regresara con el propósito de que el pueblo que regresara reconstruyera el segundo templo, que es el templo en donde nuestro Señor Jesucristo predicaría. Qué providencia tan hermosa, ¿no les parece? Y el Señor obró en un hombre impío, malvado, lo levantó, el Espíritu Santo operó en él, lo capacitó para que cumpliera los propósitos de Dios. Pero no debe extrañarnos, hermanos, que el Señor capacite a los impíos o unja a los impíos, porque aún en la nación de Israel y de Judá, Dios también ungió, capacitó el Espíritu Santo con dones y operaciones para el gobierno a reyes impíos. Tan solo en el reino de Judá, si alguien quisiera decir, no, ves que el reino de Israel ya estaba perdido. Bueno, en la nación de Judá también hubo reyes impíos como Manasés y Amón, y fueron ungidos y capacitados, y tenían la unción de Jehová. Sí, hermanos, y eran impíos, e iban al infierno. Así que pues estas operaciones no traen consigo la gracia santificadora. Debemos entender que estas operaciones solo les son dadas para cumplir sus propósitos. Cito por último al pastor puritano John Owen, que dice, cito: cuando el Espíritu Santo cayó sobre alguien para capacitarlo para el gobierno político y la administración del poder civil, no le comunicó dones y habilidades de otro tipo, sino solo le dio una mejora extraordinaria de sus propias habilidades ordinarias. Los dones de este Espíritu Santo en esta clase no obraban ninguna santidad real en aquellos a quienes se les otorgaban. Solo les fueron dados para el bien y beneficio de otros a través de su éxito en lo que realizaron para este propósito. Sí, y muchos a quienes se les otorgan estos dones nunca consideran al autor de los mismos, sino que
sacrifican a sus propias redes y mallas de arrastre y se miran a sí mismos como los manantiales de su propia sabiduría y habilidad. Termina la cita. Lo que nos está diciendo el pastor puritano, hermanos, es que el Espíritu, cuando ha venido a capacitar a estos hombres para el gobierno, solo les da las operaciones y gracias y habilidades extraordinarias, es decir, fortalece sus habilidades ordinarias, las hace más, las lleva fuera de lo ordinario para que puedan realizar con éxito las tareas que el Señor tiene para sus gobiernos. Y esto no significa que el Señor les esté santificando con ello. Adicionalmente, también nos dice que sí, y a pesar de que ellos crean que esas habilidades son suyas, dice, ¿sí? No le hace que piensen que ellos son la misma fuente de su sabiduría, de su capacidad. En realidad están haciendo lo mismo que hacen en este caso, por ejemplo, las personas que tienen algún problema de salud, van y le piden a la monita o al mono aquel, se le hincan y le rezan, y la gracia del Señor los sana. ¿Y a quién van y le agradecen? Al mono, ¿no es así? ¿Y de quién fue el poder? De Dios, y van y le agradecen al mono. Así pasa, hermanos, con las habilidades que Dios da a los seres humanos para estas y otras cosas que vamos a ver después. De manera que cuando el Espíritu Santo pues caía sobre alguien para capacitarlo para el gobierno y la administración del poder civil, nunca le comunicaba dones y habilidades de otro tipo, sino que solo le daba una mejora extraordinaria, nos dice el pastor puritano, de sus propias habilidades ordinarias. Y así es como el Espíritu Santo pues opera en los gobernantes. Oremos al Señor.